Buenos días. Comenzamos el webinar Alimentación y Alzheimer, alimentos de toda la vida. Mi nombre es María Ángeles García y pertenezco al área corporativa de CEAFA, Confederación Española de Alzheimer. Lo primero, dar las gracias a todas las personas que se han inscrito a este encuentro y, por supuesto, a la ponente que hoy nos acompaña y a la que presentaré más adelante. El webinar de hoy, organizado por CEAFA, está encuadrado dentro del proyecto Entornos amigables y solidarios con las demencias, con cargo a la subvención del Interés General del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. En el año 2020, CEAFA impulsó la campaña de información y concienciación Entornos amigables y solidarios con las demencias, dirigida a sensibilizar a la sociedad en general y a colectivos y organismos en particular sobre los síntomas de alerta que permiten identificar posibles casos de demencia. En 2022 iniciamos una segunda fase del proyecto en la que apostamos por una transformación del entorno, facilitando información y sensibilización sobre diversos aspectos que afectan a las personas con Alzheimer y a sus familiares cuidadores. Este año continuamos organizando webinars formativos. En el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los desafíos más comunes relacionados con la alimentación en la enfermedad de Alzheimer, la disfagia, una dificultad para tragar y deglutir los alimentos de manera adecuada. Esta condición puede hacer que la persona tenga problemas para masticar y tragar alimentos sólidos, lo que puede suponer un riesgo añadido a la propia enfermedad. Por ello, es de gran importancia saber cómo afrontar este problema, qué es la disfagia, por qué se genera y cómo se pueden solventar los problemas nutricionales de los pacientes con disfagia a través de una alimentación tradicional. Como en otros encuentros, recordamos que el chat está abierto para que puedan hacer preguntas que serán respondidas por la ponente al finalizar la ponencia. A continuación, presento a la ponente que hoy nos acompaña, Mari Carmen Lozano Esteban. Cursó estudios de farmacia, los de doctorado y los de magíster en nutrición en la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo premio de licenciatura y premio de doctorado. En el ámbito de la docencia ha sido profesora agregada y jefa de estudios de la Facultad de Farmacia de la Universidad Alfonso X durante 18 años. Actualmente es profesora ayudante doctor en el Departamento de Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. Su actividad investigadora comenzó en el año 2000, centrándose fundamentalmente en la valoración del estado nutricional en distintos grupos de población. En los últimos años, su actividad investigadora está centrada en dos áreas fundamentales, nutrición y farmacia. Ha participado en 31 proyectos de investigación, 4 de los cuales han sido como investigadora principal en el ámbito de la nutrición y del Espacio Europeo de Educación Superior. Ha escrito numerosos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales con índice de impacto, varios libros en el ámbito de la docencia y de la investigación y ha presentado comunicaciones de diversa índole a congresos de carácter nacional e internacional. Además, ha sido vocal de alimentación y nutrición del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid del año 2018 al 2022. Por favor, Mari Carmen, puedes comenzar tu ponencia sobre alimentación y Alzheimer, alimentos de toda la vida. A ver, ahora está. Buenos días a todos. Antes de nada me gustaría agradecer a CEAFA que hayan contado conmigo para esta colaboración, que de verdad es un honor estar aquí y estar con todos ustedes. Voy a pasar a compartir mi pantalla y ahí está. ¿La ven ustedes? Sí, supongo que sí, que la ven bien. Sí, perfectamente. Perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar con un tema que es muy importante para todos los enfermos de Alzheimer, que es qué problemas tienen estos enfermos de Alzheimer con la alimentación. Entonces, la charla de hoy, el webinar de hoy, fundamentalmente, lo primero que hay que saber es qué es la enfermedad de Alzheimer, que yo sé que todos ustedes saben bastante bien lo que es, pero voy a dar un repaso. Es un trastorno neurodegenerativo que lo que hace, que está caracterizado por la acumulación y formación de placas de péptidos beta-amiloide y se forman ovillos neurofibrilares. Todo esto supone que haya una muerte neuronal y, por tanto, se lleve al deterioro cognitivo. Bien, pues, ¿por qué es tan importante la enfermedad de Alzheimer y sus consecuencias, ¿no? Las consecuencias sobre todo de la alimentación. Bueno, es importante saber que la prevalencia de la demencia, incluyendo dentro de este gran grupo de demencias la enfermedad de Alzheimer,
ha aumentado de forma alarmante durante los últimos años. También es verdad que no sabemos si realmente ha aumentado la enfermedad de Alzheimer o ha aumentado el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Es la forma más común de demencia, como todos ustedes saben, de un 60 a un 70% de los casos se da en población de edad avanzada, que también es otro factor a tener en cuenta para los problemas de alimentación que tienen estos enfermos. Y hay que tener en cuenta también que más de 55 millones de personas a nivel mundial padecen esta enfermedad. Representa una de las principales causas de dependencia e incapacidad. Este factor es muy importante, lo de la dependencia, puesto que hay muchos cuidadores que están a cargo de las personas con Alzheimer, y también a ellos hay que darles esas pautas de cómo alimentar a los pacientes con Alzheimer. Por supuesto, tienen un gran impacto físico, psicológico, social, económico, no solo para las personas, sino fundamental. Yo siempre digo, esto es un todo, no solo son los pacientes, sino que son los cuidadores, los familiares y toda la sociedad en general, ¿no? Bueno, ¿qué problema tienen los pacientes que tienen Alzheimer? ¿Qué problema respecto a la alimentación y a la nutrición? Bueno, pues la mayoría de los pacientes con Alzheimer generalmente pierden bastante peso, y esto es debido a, primero, disminución de la capacidad para hacer movimientos coordinados. Eso es lógico, que complican muchísimo su alimentación. Son incapaces, por ejemplo, de utilizar correctamente cubiertos u otros objetos habituales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este tema? Que al tener esa dificultad va a verse comprometida la masticación y la deglución. Y aquí, y este es el principal factor donde los pacientes pierden peso y sufren desnutrición, aparece lo que es la disfagia. Es decir, uno de los síntomas es la disfagia. Por supuesto, también tienen depresión o ansiedad que inducen a la disminución del apetito. No tienen ganas de comer, rechazan alimentos, se vuelven un poco niños, ¿no? Como decimos siempre, y rechazan alimentos como cuando éramos pequeños. Por supuesto, la pérdida de memoria les hace descuidados con los horarios de las comidas, y entonces olvidan tomas o vuelven a repetir comidas. Entonces, todo esto tiene que estar un poco al cargo del cuidador, que esté pendiente de que eso no se produzca. También hay una falta de atención que hace que se fatiguen rápidamente y no lleguen a completar las tomas de alimentos. Se cansan muchísimo de comer, y generalmente, pues a mitad de la comida, en primer plato, dicen, ya no quiero más, y dejan de comer, ¿no? Y luego, por supuesto, y ya esto también va ligado un poco a la edad avanzada, hay cambios en los sentidos del olfato y del gusto. Hay una disminución de la salivación y, por tanto, altera la percepción de todos los sabores, y esto genera un rechazo a ingerir ciertos alimentos. Por tanto, también hay que estar muy pendiente de este aspecto, ¿no? Porque, como decía antes, va un poco ligado también a la edad avanzada esto. ¿Qué más tenemos? ¿Por qué pierden también peso? Bueno, pues como todos ustedes saben, el tratamiento, el uso de fármacos para el tratamiento de la enfermedad u otras patologías también hace que disminuya el apetito. Y, importante, no hay que dejar la deshidratación que pueden sufrir estos pacientes. Pueden sufrir una deshidratación frecuente porque tienen miedo a atragantarse, se les olvida incluso, y además la sensación de sed en la edad avanzada disminuye. Por tanto, ahí se juntan varios factores, ¿no? Bueno, pues como les había comentado, el gran problema de estos pacientes es que los problemas de deglución empiezan a aparecer de forma alarmante. Estos problemas de deglución es lo que nosotros denominamos como disfagia, que hay que tener en cuenta. La deglución es la función de pasar los alimentos y bebidas a través de la cavidad oral, luego pasa por la faringe, como bien pasa, está aquí en el vídeo, luego pasa al esófago y hacia el estómago, a un ritmo y a una velocidad apropiados. ¿Qué es la disfagia? Bueno, pues la disfagia es la obstrucción y el estancamiento en la región de la faringe. En la región de la faringe se produce un paro y entonces se obstruye el paso de alimentos de la boca al estómago, al cardias. Entonces, esto puede producir vómitos, puede producir que no se ingieran la cantidad de alimentos adecuados, y por tanto puede llevar todo esto a esta no ingestión de alimentos, puede llegar a una fase de
desnutrición en las personas mayores con demencia. Y entonces, esto es un gran problema. Quiero resaltar que esto es algo que siempre me gusta recalcarlo bien. La disfagia no es una enfermedad, es un síntoma y signo digestivo. Y eso está así tal cual especificado en la Clasificación Internacional de Enfermedades en el CIE-10, en el código R13. La disfagia afecta a un 8% de la población mundial. Eso significa que 590 millones de personas en el mundo sufren disfagia. Por lo tanto, es alarmante que tantísima gente sufra disfagia y hay algunos que están infradiagnosticados, es decir, no saben que tienen disfagia. Incluso muchas personas con demencia tienen problemas de deglución y es un problema que se pasa por alto y es disfagia lo que realmente tienen y esa disfagia hay que intentar que sea o que afecte lo menos posible al estado nutricional del paciente. O sea, no solo se trata de estar en la enfermedad, sino también de lo que produce esa enfermedad. Y una de las cosas que es la desnutrición por disfagia es intentar evitarla, ¿no? Bueno, como les comentaba anteriormente, dentro de esa prevalencia que tiene la disfagia en el mundo, pues las demencias, las enfermedades que denominamos en conjunto las demencias, como el Alzheimer o las demencias frontotemporales, pueden causar disfagia de un 7 a un 29% o de un 19 a un 57%. Aquí ven ustedes las causas y la prevalencia de disfagia que tendrían ciertas enfermedades. Por ejemplo, accidentes cardiovasculares, de un 25 a un 81% de las personas que sufren estos accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares desarrollan disfagia. La esclerosis múltiple, la esclerosis lateral, las demencias, el Parkinson, trastornos del movimiento, todo produce y como consecuencia tiene la aparición de la disfagia. Por supuesto, cáncer de cabeza y cuello y la cirugía antirreflujo. ¿Qué consecuencias tiene la disfagia? Bueno, la consecuencia principal de una persona que tiene disfagia es la desnutrición. No hay un aporte suficiente de energía y nutrientes en aquellas personas. Si a eso le sumamos que estamos en una edad avanzada, con una enfermedad como es el Alzheimer, pues todo eso se va agravando y la desnutrición va siendo todavía más latente y peor, ¿no? Por supuesto, según la etiología de esta disfagia, si viene por enfermedades mentales o viene por Parkinson, etcétera, se produce una deshidratación. Y todo esto, la disfagia, puede producir también una infección respiratoria. ¿Por qué? Porque la imposibilidad de deglutir puede producir un 30% de broncoaspiración, lo que supone un 50% de neumonía. Puede haber un 40% de aspiraciones silentes. Y luego esta disfagia, que en principio es la orofaringea, puede avanzar a otro tipo de disfagia todavía un poco más grave o más difícil de reeducar, que es la disfagia en fase faríngea. Por tanto, es muy importante tener en cuenta qué diagrama de decisión tenemos cuando se presenta un paciente con disfagia. Claro, yo estoy hablando de un paciente con disfagia, pero es que todo esto tiene que venir del médico que primeramente ha diagnosticado la enfermedad de Alzheimer, una demencia, un Parkinson, y tiene que trabajar en conjunto. Es un trabajo pluridisciplinar con el nutricionista, dietista, farmacéutico para tratar esa disfagia. Es decir, tiene que ser capaz de detectar que ese paciente con Alzheimer tiene un problema, un síntoma, un signo, que es la disfagia debido a su enfermedad y, por tanto, poder intentar reeducar esa deglución. Una vez que nosotros tenemos la anamnesis, la recogida de datos, la valoración clínica y funcional y determinamos que una persona tiene disfagia, tenemos que ver qué tipo de disfagia tiene esa persona, ¿no? Ese paciente, si es mínima o es ligera o es moderada y severa. Es muy frecuente en pacientes, sobre todo en pacientes precisamente con Alzheimer y con demencia, que en unos primeros estadios se dé una disfagia ligera.
Como les comentaba antes, el infradiagnóstico, es decir, el no darse cuenta de que esa persona tiene problemas de deglución, hace que esa disfagia vaya a ser moderada y severa. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un test de screening, modificar las texturas de la dieta si es en estadio ligero y controlar sobre todo el entorno y las pautas en el comedor o a la hora de la comida de la persona que tiene disfagia. Pues ahí vuelvo a incidir lo importante que es los familiares y el cuidador, ¿no? Por supuesto, también se va a intentar dar un tratamiento de logopedia. Esto normalmente se hace a final de cuando la disfagia ligera va avanzando a moderada severa, ¿no? Cuando ya esta disfagia es moderada o severa, ahí hay que hacer un test de screening, una videoendoscopia para determinar la vía de alimentación. Si puede seguir siendo oral o no oral. En el caso de que no sea oral, entonces habrá que reevaluar, dar nutrición enteral, etcétera. Y en el caso de que sea oral, habrá que adaptar esos alimentos de toda la vida a la situación. Por supuesto, si la disfagia es mínima o ligera, no lo he comentado, pero es obvio, ahí es donde la alimentación tradicional de toda la vida hay que seguir dándola y, por supuesto, con diferentes modificaciones que ahora vamos a ir viendo a lo largo de toda la conferencia, ¿no? Bien, ¿cómo podemos saber que un paciente con demencia puede tener disfagia o puede padecer disfagia? Lo primero que nos llama la atención es que hay un babeo inadecuado con cierre labial, es decir, la boca está cerrada, pero empezamos a babear. Cuando es la hora de la comida, empezamos a notar que hay salida de la comida de la boca, ¿no? O también empezamos a notar que hay retención de la comida en la boca. Es lo que llamamos cuando somos pequeños, se me hace bola, ¿no? Bueno, pues exactamente eso es lo que pasa en la disfagia, que el miedo a tragar porque la persona sabe que no puede tragar, no puede deglutir, entonces empieza a hacer lo que llamamos hacer bola. Emplea mucho tiempo, es decir, no hace más que dar vueltas la comida en la boca, en la preparación del bolo, por supuesto dificultad para tragar, deglución fraccionada, es decir, no traga completamente la cantidad de comida que se ha metido en la boca, sino que va tragando poco a poco, regurgita y además le sale el agua y los alimentos por la nariz, eso ya es muy obvio también. Hay molestias y dolor al tragar y miren, aquí en este aspecto, cuando una persona con disfagia que tiene Alzheimer o un tipo de demencia tiene molestias o dolor al tragar al principio, cuando los empieza a sentir, él no los va a decir, no nos va a decir, me duele al tragar. No, generalmente lo que va a hacer es lo que acabo de hacer yo ahora, se va a llevar la mano a la garganta. Esos son los primeros indicios de que a esa persona le duele al tragar. Luego, cuando nosotros empezamos a tirar, como digo yo, del hilo, ¿no? A hacerles una entrevista, entonces ya nos empezamos a dar cuenta de que efectivamente tiene molestias o dolor al tragar y no solo eso, sino que el paciente ya con la suficiente confianza nos dice, pues sí, me duele al tragar. También aparecen tos tras la ingesta de alimento y atragantamiento ante determinadas consistencias. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estas situaciones? En estas situaciones lo que tenemos que hacer es adaptar la alimentación. Yo voy a hablar de una alimentación en disfagias ligeras o moderadas, es decir, que se pueden atenuar con una reeducación de esa alimentación y con una adaptación de la alimentación de los alimentos de toda la vida, que no nos olvidemos que los pacientes con demencia que tienen disfagia o que tienen Parkinson y sufren de disfagia, a ver, que tienen que comer de todo, tienen que tomar y no tienen por qué excluir alimentos. Es verdad que hay algunos alimentos que les va a costar más, hay unos alimentos que sí que les vamos a recomendar que intenten no tomarlos, puesto que porque es peor para ellos, no porque les siente mal, sino porque les va a costar más tragarlos y todo eso lo vamos a atenuar, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es la severidad de la alteración, como les comentaba antes. Si es ligera, moderada y se puede dar la alimentación oral, entonces vamos a seguir con alimentación oral. Si es severa, entonces ya vamos a pasar y no se puede dar una alimentación oral a otro tipo de alimentación. También vamos a ver
relacionado con la severidad, la vía de alimentación, y las intervenciones terapéuticas relacionadas con la nutrición, ¿vale? Aquí es que hay que adaptar esa dieta a las ingestas, a las ingestas recomendadas y a los requerimientos que tienen ese paciente, requerimientos nutricionales que tiene ese paciente. Los requerimientos nutricionales siguen siendo los que tiene una persona normal, es decir, el aporte de hidratos de carbono, de proteínas y de lípidos. Exactamente igual que una persona normal. Entonces, a esa persona que tiene demencia y que tiene disfagia, pues hay que adaptar la alimentación para que cubra todas esas necesidades. ¿Qué recomendaciones generales podemos darle a una persona que tiene disfagia? Pues en lo relativo a la textura, es importante que el alimento sea homogéneo. Por ejemplo, una sopa con fideos, eso ya son dos texturas diferentes y le va a costar más deglutir. Evitar los grumos, evitar las espinas y sobre todo que sea jugoso y de fácil masticación. Como les comentaba, se deben evitar las dobles texturas con mezcla de líquido y sólido. Yo qué sé, una sopa de con pan, pues tampoco, no hay que dar dobles texturas, siempre texturas simples. Y incluir la máxima variación de alimentos para evitar la rutina y procurar que las condiciones organolépticas sean atractivas. Bien, ustedes, cuando yo empecé a estudiar todo el tema de la disfagia, me di cuenta que había muchísimos preparados que se dispensaban en farmacias, se daban en hospitales, con el aporte correcto de proteínas, de hidratos de carbono y todo, pero que todos tenían el mismo sabor. Entonces, no nos tenemos que olvidar que las personas que sufren disfagia y que tienen demencia, que tienen disfagia, que, bueno, que son personas y que si a mí, a una edad de la que tengo, me resulta aburrido comer todos los días lo mismo con el mismo sabor, a ellos también. Entonces, hay que variar. La alimentación se la podemos hacer atractiva y no solo eso, sino que hemos descubierto, vamos, hemos ido a lo largo de los años con los estudios, que con una alimentación con los alimentos de siempre podemos facilitar la alimentación a esas personas que tienen disfagia. Bien, alimentos con texturas que tienen riesgo, pues las de dobles texturas, como les comentaba, los alimentos pegajosos, como la bollería, el chocolate, la miel, es algo que es muy difícil de tragar y que tienen riesgo de atragantamiento, ¿no? Alimentos resbaladizos, por ejemplo, los guisantes, el arroz, las legumbres enteras. Entonces, todo eso vamos a darles un tratamiento culinario para que no sean tan resbaladizos. Esto no quiere decir que no se coman y que no se los podamos dar. No, no. Eso quiere decir que nosotros sabemos que el alimento, por ejemplo, los guisantes son resbaladizos y pueden llevar al atragantamiento, bueno, pues vamos a tratarlos. Vamos a tratar con una técnica culinaria ese alimento para podérselo dar al paciente. Alimentos que pueden fundirse de sólido a líquido en la boca. Por ejemplo, los helados. El que cambie de textura justo en la boca produce que también se lleve al atragantamiento. Por ejemplo, alimentos que tengan pieles con grumos, huesecillos, tendones, cartílagos, pescados, con espinas. Por ejemplo, el pollo pues lo vamos a dar desmenuzado, no lo vamos a dar con tendones para que se lo... No, mejor desmenuzado. Luego, alimentos que tienen semillas, por ejemplo, las frutas y vegetales como por ejemplo la mandarina, las uvas, el tomate, todo eso, bueno, pues no se lo vamos a poder dar entero a un paciente con Alzheimer y que sufre disfagia, pero sí que los podemos tratar, ¿no? Y luego alimentos duros como es el pan, el cereales, los cereales, los frutos secos, entonces todo esto hay que tratarlo. Pero vuelvo a repetir, eso no quiere decir que no se puedan alimentar con ellos, sino que esos alimentos tienen que seguir un tratamiento para que los puedan tomar estos pacientes, ¿no? Dentro de la adaptación de la alimentación, también tenemos que podemos adaptar la textura. Por ejemplo, la consistencia néctar, es decir, una consistencia similar a la de un zumo concentrado, ¿no? Pues eso es una consistencia néctar. Consistencia miel, un poquito más espesa. Y luego la consistencia pudding, que es todavía un poquito más espesa. ¿Por qué esta adaptación? Hay que ver el paciente cómo reacciona a cada tipo de consistencia, ¿no?
Y entonces, en función de cada tipo de consistencia, nosotros le vamos a preparar esa comida, esos alimentos. Yo sé que esto es un arduo trabajo, sobre todo para los cuidadores y los centros residenciales donde están los pacientes con disfagia. Pero si nosotros adaptamos toda la alimentación a todas las características, podemos conseguir, y de hecho se consigue, que el paciente con demencia y que sufre disfagia esté bien nutrido, ¿no? Que es nuestro objetivo fundamental. Y aquí pongo que se pueden utilizar productos convencionales. Es lo que les comentaba, algo que está muy bien, que está muy bien, todos aquellos preparados que vienen ya comercializados y vienen todos en pack para dar a los pacientes que tienen disfagia. Pero también podemos hacerlos en casa y son productos de toda la vida, ¿no? Cremas mezcladas con tapioca. La tapioca, saben ustedes que se puede mezclar con la crema y se forma todo ello una crema. El caldo espesado, por ejemplo, con queso patata, haciendo también una crema. Los zumos mezclados con maicena. Todo eso para aumentar el valor nutricional de los alimentos, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de dietas podemos dar a los pacientes que tienen demencia y disfagia? Pues la dieta basal. La dieta basal es una dieta normal y corriente, cuando no existen problemas de deglución, podemos incluir todas las texturas y consistencias. Y lo que vamos a hacer es intentar reeducar al paciente que vaya haciendo, pues en la hora de comer, que vaya haciendo unos actos que le vayan favoreciendo esa deglución. Cuando ya la deglución empieza a tener problemas, y hay problemas masticatorios, pero sin síntomas de disfagia, porque podemos tener los estadios iniciales que son problemas masticatorios sin síntomas de disfagia. Ahí podemos dar una dieta de transición a la dieta normal. Cuando ya está diagnosticada la disfagia, porque ya hay problemas de masticación y de deglución, entonces ahí ya vamos a intentar evitar los alimentos de riesgo, o bien esos alimentos de riesgo convertirlos a otras texturas para que formen fácilmente el bolo, la masticación y por tanto la deglución. Y por último está la dieta Turmix. Generalmente las dietas Turmix es lo que yo les comentaba antes, que son productos comerciales, son purés comerciales con consistencia uniforme, homogénea, y pues ahora ya les están empezando a poner saborizantes, etcétera, que reúnen los requerimientos nutricionales completos y enriquecidos. Esto ya es para una disfagia bastante severa, ¿no? Es el paso previo para pasar a nutrición enteral, es la dieta Turmix. Bueno, con todo esto, ¿cómo tiene que ser la alimentación? Por supuesto, hay que conocer las características de cada paciente. No podemos generalizar a un grupo de pacientes con disfagia, le vamos a dar esta dieta a todos. No, es una dieta individualizada. Hay que ver el tipo y grado de disfagia. Ya han visto ustedes a lo largo de todo este ratito que llevamos que hay varios tipos de disfagia, el que puede masticar, el que no puede masticar, el que puede deglutir, etcétera. Por supuesto, hay que tener tolerancia individual a cada textura alimentaria. Eso quiere decir, tenemos que ver qué textura es la que le conviene a ese paciente. Los hábitos alimentarios, no nos tenemos que olvidar que la cultura que tenemos, nuestros hábitos alimentarios, vamos a intentar que no los cambien, porque cambiar un hábito alimentario es muy difícil y más en una etapa de enfermedad. Entonces, vamos a intentar seguir con esos hábitos alimentarios, pero lo único que vamos a modificar es cómo les vamos a dar la alimentación, los alimentos a esa persona, pero sus hábitos alimentarios se los vamos a mantener. Por supuestísimo, hay que cubrir todas y cada una de las necesidades, tanto las energéticas como nutricionales, en función de la edad, sexo, actividad física. Y algo muy importante que yo siempre digo, interacción con la medicación. Hay que consultar siempre qué interacción puede tener lo que está tomando el paciente de tratamiento farmacológico con la alimentación. ¿Tengo que dar esa medicación antes, después, durante la alimentación? ¿Hay una interacción de esa medicación con, por ejemplo, el consumo de proteínas? ¿Tengo que dar la medicación espaciado 2 horas? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y en base a todo eso, entonces ya podremos decidir qué dieta podemos darle a una persona con disfagia. Bien,
Aquí les he puesto un ejemplo de la dieta de reeducación de la deglución. Es uno de los múltiples ejemplos que hay en los que trabajamos con disfagia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por una parte, los grupos de alimentos, ¿vale? Los huevos, y entonces nos dice cómo podemos dar esos alimentos a una persona con disfagia y cómo no deberíamos dárselos porque puede producir un efecto de imposibilidad de deglución. En el caso de los huevos, la forma de tortilla, de revuelto, frito, cocido, retirando el cocido, retirando la yema, ahí se lo podemos dar así. ¿Qué pasa con la yema? Si nosotros damos la yema del huevo cocido a una persona con disfagia, la textura de la yema del huevo es una textura que se deshace en la boca. Entonces, esos alimentos se pueden ir a los márgenes de la boca y crear un conflicto de deglución y atragantamiento. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, las frutas. Las frutas no está permitido, por ejemplo, que la piña tal cual. Bueno, pues vamos a hacer un sorbete de piña. Entonces, vamos a ir jugando con todas esas texturas de los alimentos. Vuelvo a repetir lo mismo, aquí no hay nada prohibido, a no ser, por supuesto, que haya otra enfermedad concomitante. Entonces ya habría que ver pues, que puede o que no puede tomar, ¿no? Pero que no por tener Alzheimer, no por tener disfagia, tenemos que eliminar alimentos de la dieta. Y esos alimentos lo que hay que hacer es transformarlos. Los transformaríamos y se los daríamos a este paciente con disfagia. Bien, aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo muy claro de lo que sería, pues, cómo damos esas raciones de alimentos a las personas que tienen disfagia con Alzheimer, ¿no? Entonces, porque muchas veces cuando vienen a la farmacia, en el caso de la oficina de farmacia, la farmacia comunitaria, nos dicen, sí, de acuerdo, que yo tengo que cubrir todas mis necesidades nutricionales, yo tengo que llevar una dieta variada y equilibrada, o si es el cuidador, le tengo que dar una dieta equilibrada y variada, le tengo que modificar la textura de los alimentos como usted me ha dicho, pero ¿qué cantidad le puedo dar? Bien, pues esto es muy importante. Aquí tienen, por ejemplo, el grupo de alimentos, es lo que nosotros llamamos las guías alimentarias, ¿no? Y en los grupos de alimentos nos dicen claramente lo que debería tomar esa persona para cubrir las necesidades nutricionales, tanto de energía como de nutrientes, ¿vale? Por ejemplo, se recomienda 1 o 2 raciones de legumbre a la semana, 2 a 4 raciones de patata a la semana. Entonces, esto está muy bien porque al principio, cuando se elaboraron las guías de alimentación que hay para todas las edades, pues se puso en los grupos de alimentos y las raciones y ya está, no se puso nada. Entonces la gente demandaba que qué era una ración, ¿no? Bueno, pues ahora ya hemos añadido qué cantidad consideramos como una ración. Por ejemplo, de patata, ¿qué es una ración de patata? Pues una ración de patata es 180 gramos aproximadamente, estamos hablando aproximadamente. Pero esto es una guía muy importante que deben tener los cuidadores para elaborar la comida de los pacientes, ¿no? Bien, pues aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de desayuno, ¿no? ¿Cómo sería el tipo de desayuno? ¿Cómo serían las comidas? Un ejemplo de comida y un ejemplo de cena, para que vean ustedes que bueno, pues con los alimentos de toda la vida efectivamente se pueden alimentar perfectamente a una persona que sufre demencia y tiene Alzheimer, ¿no? Bien. Técnicas de tratamiento tenemos para las personas que sufren disfagia debido a la demencia. Bien, es importante saber que la disfagia vamos a atenuar la disfagia. Son técnicas compensatorias. Entonces, por ejemplo, cambios posturales. Ya pasamos de la alimentación a el tratamiento del entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, cambios posturales, flexión de la cabeza hacia adelante para intentar que no se produzca atragantamiento, inclinación de la cabeza hacia el lado sano, bueno, eso es cuando uno de los lados está afectado por el trastorno del movimiento, o giro hacia el lado afectado. Por ejemplo, modificación y volumen de la presentación del bolo. Hay que, ya lo he dicho varias veces a lo largo de esta charla,
las personas, los pacientes que tienen Alzheimer, tienen demencia y sufren disfagia, que son personas, que no es una persona que no siente, claro que siente, y se tiene que ver atraída por la comida. Y eso es una de las grandes cosas que tenemos que tener en cuenta, que la comida sea apetitosa. No es lo mismo tener continuamente un puré de color marrón todos los días de la semana, por la mañana y por la noche, que tener varios platos variados que pueden tomárselos porque están modificados y que van a querer tomárselos, ¿vale? Luego, por supuesto, vamos a modificar la consistencia alimentaria dependiendo del tipo de disfagia y hay que incrementar sensorialmente esos alimentos, esas comidas. Es decir, tenemos que, pues igual que cualquiera de nosotros, o sea, el alimento frío tiene que ser frío, el alimento caliente tiene que ser caliente, si es una crema fría, pues en verano tiene que ser fría, y ya está. No hay que darle todo a la misma temperatura. Antiguamente había pues una moda que era, venga, le voy a dar el puré siempre igual, caliente, ya sea que tenga que ir caliente o frío. Entonces, no, vamos a adaptarlos, ¿no? También es muy importante para los cuidadores, que ahora lo veremos más adelante, que cuando dan de comer a sus pacientes, que ejerzan un poco de presión de la cuchara sobre la lengua, ¿no? Eso es un acto reflejo y entonces pues, favorece la deglución. Bueno, estos son ciertas maniobras que mejoran, modifican la fisiología y mejoran el funcionamiento de la deglución, ¿no? Son presiones, como les comentaba, en el dorso de la lengua, succión, apertura bucal, estiramientos, todo esto son comportamientos que pueden tener el paciente que tiene disfagia para favorecer esa deglución. Bien, ¿cómo alimentar a una persona con disfagia? Bueno, primero, como ya les he comentado a lo largo de toda esta pequeña charla, una persona con disfagia tiene el derecho de comer, si la disfagia se lo permite, el grado de disfagia, alimentos de siempre, ya sean modificados en una textura o en otra, pero tiene que comer de todo, ¿vale? Tiene que comer de todo, ya vuelvo a decir, a no ser que tenga otra enfermedad que se lo impida, ¿no? Bien, hay que animar al paciente. Yo sé que esto es muy difícil, que los cuidadores, siempre se dice, ¿no? Que quién cuida al cuidador cuando lleva mucho tiempo cuidando a una persona. Bueno, pues los cuidadores, que son personas magníficas, yo estoy segura que tienen toda su voluntad para animar al paciente. Venga, vamos a comer, estar con ellos mientras comen. Pues todo eso, ¿no? Animarles, estar con ellos, hablarles, que no sea monótono el tema de la comida, porque si una persona dice, joder, ahora tengo que comer, no sé qué, no me apetece nada, no, hay que intentarles que vean el momento de la comida y el momento de la cena como algo bonito, como algo que voy a estar con mis familiares, voy a estar con mis cuidadores, vamos a estar hablando. Normalmente ahora os voy a decir que el que realmente está hablando es el cuidador, el paciente está escuchando, ¿no? Bueno, pues debe comer frecuentemente y en pequeñas cantidades para evitar los atragantamientos. Es recomendable aumentar la ingesta durante la mañana, ya que la mayoría de los pacientes refieren mayor sensación de apetito. Eso es verdad. A medida que va pasando el día, va desapareciendo la sensación de apetito. Hay que recomendar al paciente oler y saborear los alimentos, ya que estimula el apetito y la producción de saliva. Esto tiene mucho que ver con la preparación de los alimentos. Entonces, si nosotros preparamos alimentos que tengan un olor agradable, pues el paciente va a decir, es la hora de comer, y entonces le va a apetecer más comer, ¿no? Es importante, como les comentaba, cuidar el aspecto y la presentación de las comidas. Vamos a pasar, por favor, de ese puré en donde metemos todo con la turmis, y que es, yo no sé por qué, siempre es de color marrón, ¿no? Pues no, ahora les voy a enseñar que se pueden hacer cosas estupendas. Hay que utilizar utensilios especiales si el paciente lo requiere. Esto es si el paciente lo requiere, no siempre lo requiere, ¿no? Por ejemplo, las pajitas o las cañitas para administrar los líquidos, en los pacientes con disfagia es mejor no utilizarlas. Es mejor utilizar los vasos anchos y que llegue toda la bebida a la boca y no vaya directamente a un sitio.
Siempre la alimentación aquí es lo que les comentaba, ¿no? El entorno. La alimentación siempre tiene que estar supervisada, siempre tiene que haber alguien con esa persona, siempre. No le podemos dejar solo. Por supuesto, el ambiente tiene que ser tranquilo. Bueno, eso de sin distracciones, no tele y evitar que el paciente hable. A ver, lo de la tele, bueno, pues hoy en día ya saben ustedes que el 80% de la población come con la tele encendida, pero bueno, si se puede evitar, mejor. Lo que sí que hay que evitar es que el paciente hable. Aquí es donde les decía antes, es el cuidador el que habla, el que le cuenta cosas. El paciente está entretenido, pero él no habla. Por supuesto, siempre hay que vigilar el estado de conciencia del paciente, que no esté dormitando, que no esté dormido, que no esté agitado. Y si está agitado, pues lo que hay que hacer primero es calmarle y favorecer la autonomía del paciente. Por ejemplo, en momentos determinados es decir, ¿quieres tomártelo tú? Y que lo intente coger él. ¿Vale? Esto ya es en estadios avanzados, por ejemplo, del Alzheimer, donde el paciente ya no tiene autonomía, ¿no? Entonces, pues en algunos momentos le damos la cuchara o el tenedor para poder que coma él solo, pues es mucho mejor. Hay que controlar el tiempo. Controlar el tiempo de la comida y de las cenas. Bien, hay que tener en cuenta que no podemos dar de comer a un paciente con Alzheimer, con demencia, que tiene disfagia con prisas. Eso no, ¿vale? Se tienen que tomar su tiempo. ¿Y por qué? Porque tienen que tener más tiempo para tragar. Entonces, es de lógica, no podemos meterle prisa, ¿vale? No podemos decirle, venga, y meterle la cuchara. No, así no es. Hay que fraccionar las comidas de 5 a 6 comidas al día. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que tienen que tomar pequeñas cantidades. Entonces, en tomas chiquititas, en 5 o 6 comidas al día, ahí vamos a favorecer que el aporte de energía y nutrientes sea el adecuado. Bien, respecto al alimento, como les he comentado antes, hay que controlar el alimento, adaptar las texturas, dar al paciente durante la comida la dieta pautada y que el líquido esté espesado, intercalándolo para que esté hidratado y nutrido. Es decir, nuestro objetivo fundamental es que el paciente, ese es el objetivo fundamental de todo esto, es que el paciente esté bien nutrido y bien hidratado. Y luego, el control del paciente. ¿Qué tenemos que controlar del paciente? Por supuesto, la postura. La postura, que el paciente esté sentado con la espalda recta, un poco inclinado hacia adelante, que eso favorece la deglución. Y si, por ejemplo, el paciente no puede porque está encamado, pues intentar llevar la cama un poquito hacia adelante, ¿vale? Nosotros tenemos que estar en el plano inferior, es decir, esto ya es una cuestión psicológica. No podemos nunca estar por encima del paciente ni estar de pie. Nos sentaremos a su lado o a su mismo nivel, un poquito más bajos, pero eso le da una sensación de seguridad al paciente y de que él sigue siendo el centro, que es de lo que se trata. Él es el centro. Tragar con la barbilla más pegada al cuerpo. Por ejemplo, si vemos que no traga, pues vamos a intentar cambiar de volumen o de sabor para ver si traga mejor. Hay que comprobar que el paciente ha tragado, es decir, que no ha hecho bola del alimento, ¿no? Y cuando nosotros le damos la comida al paciente, hay que intentar colocarle la comida en el centro de la lengua, ¿vale? Haciendo una leve presión hacia abajo y así favorecer la deglución. Por supuesto, hay que ejercitar la masticación, eso se haría en otro momento que no sea la comida, por supuesto, y entonces pues hacemos ejercicios de masticación con él. Pues, venga, vamos a intentar como si estuviésemos haciendo una masticación, ¿vale? ¿Qué es importante recordar? Pues las prótesis dentales, por supuesto, deben estar bien ajustadas y si se puede, pues se quitan, ¿vale? Pero si se pueden ajustar bien, pues mejor. Las parálisis faciales. Hay que dar el alimento por el lado sano, es decir, por el lado que no está paralizado. Y si no abre la boca, porque ya sabemos que hay muchos pacientes pues, que se niegan a abrir la boca, etcétera, nosotros vamos a acercar con su mano la cuchara a la boca, es decir, vamos a hacer que él coja la cuchara y vamos a intentar que abra la boca. Bien,
Normalmente cuando se toca el alimento a los labios del paciente, el efecto reflejo es abrir la boca, también puede ser así, ¿vale? Bien, bueno, pues como les comentaba antes, se trata de dar de comer de todo a los pacientes que tienen demencias y tienen el signo de la disfagia. Aquí tienen un ejemplo que se hizo en la universidad de unos alumnos de nutrición humana y dietética de cómo se puede adaptar una comida a las personas que tienen disfagia. Y mire, en este caso era la menestra de verduras. La menestra de verduras con 80 gramos de zanahoria, de judías verdes, de patata, de coliflor, de champiñón, por supuesto, aceite de oliva virgen extra y sal. Y aquí les pongo lo que se les enseña a los alumnos de nutrición humana y dietética, que es cómo se puede modificar lo que les he estado comentando a lo largo de toda esta conferencia. Cómo podemos modificar la textura de todos los alimentos. Cómo podemos tratarlos para que una persona con disfagia pueda comerlos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos muchísimas técnicas. Tenemos las técnicas culinarias en frío, por ejemplo, aquí las técnicas culinarias tradicionales, cómo se van repartiendo según la persona que tenga disfagia, etc. Y aquí tendríamos el plato final de una persona que se va a comer este plato que tiene disfagia y además tiene Alzheimer. Como verán, les he comentado antes el tema de los guisantes. Bueno, pues los guisantes aquí tienen una textura mucho más tipo puré, se pueden tomar y nos producen atragantamiento, ¿no? Bueno, pues y con todo esto, la verdad es que yo les he intentado explicar en muy breve espacio de tiempo todo lo necesario para poder alimentar con los alimentos de toda la vida a los pacientes con Alzheimer y que tienen disfagia, pero esto seguiremos estudiando para ver cómo podemos hacer todavía mejor la alimentación de estos pacientes. Y nada más, muchísimas gracias y ahora cualquier pregunta que tengan, aquí estoy. Buenos días, Mari Carmen, de nuevo. Si quieres quitar la presentación y así podemos vernos. Tengo varias preguntas, muchas gracias. Una de ellas es si la disfagia se puede prevenir, se puede curar o se puede tratar. Estás muteada, Mari Carmen. Vale, te localizo y te doy el... Perfecto. Ya está. Perfecto. ¿Me oyen? ¿Sí? Perfectamente. Bien, bueno, pues voy a empezar por prevenir. ¿Se puede prevenir? Claro que sí, se puede prevenir. A ver, la disfagia, hay varios tipos de disfagia. Está la disfagia fisiológica, que de por sí se presenta por una malformación de la fisiología de la faringe. Esa es muy difícil prevenirla porque es una disfunción que ya, vamos, es morfología pura y dura y eso generalmente es congénito. Entonces, esa no se puede prevenir, indudablemente. Pero la que aparece con ciertas enfermedades, sí que podemos hacer ejercicios para intentar prevenir esa disfagia. Eso sí que se pueden hacer. ¿La disfagia se cura? Se cura, curarse al 100% una persona que tiene disfagia, sobre todo que tiene disfagia en una modalidad severa, es muy difícil de curar, es muy difícil. Y las que tienen también la modalidad pues ligera, etcétera, una vez que ya está implementada la disfagia, es muy difícil de erradicarla. Como digo yo, erradicar ese signo. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar que afecte lo menos posible a la alimentación del paciente. Y el tratamiento que hay para la disfagia es alimentación, ¿vale? O sea, no es un tratamiento porque no es una enfermedad, ¿no? Es cómo poder atenuar ese signo. Pues a través de la alimentación,
y a través de la postura y de los ejercicios posturales. Pero vamos, que no se trata porque no es un signo, entonces no hay tratamiento y lo que sí que podemos hacer es atenuar ese signo. Tenemos otra pregunta, nos dicen si lo que es la disfagia debiera ser una prueba que se realizara por Sí. atención primaria como prueba, ¿sabes? A ver, hay test para detectar la disfagia en estadios muy tempranos. Entonces yo creo que cuando una persona va a la atención primaria y le hacen el screening inicial, por ejemplo, una persona con Alzheimer que ya va a sus revisiones a atención primaria, pues ahí sí que se debería hacer ese screening para determinar si esa persona tiene disfagia o no. Son unos test que son muy fáciles de llevar a cabo y la verdad es que se necesita muy poco material para realizar esos test y no cuestan nada y se podría hacer desde atención primaria, eso sí. Y entonces ya daríamos un paso más para el médico que le lleva al paciente de Alzheimer. Es decir, ahí entraría entre la comunicación, atención primaria y especialista. Porque, vuelvo a decir, esto todo es pluridisciplinar, es decir, tenemos que hacer un equipo grande. Sí que sería recomendable. Es igual que cuando a consulta va un paciente que tiene demencia, por ejemplo, o que tiene Parkinson, lo primero que hay que hacer, aparte de tratar, por supuesto, la demencia y el Parkinson, es evaluación del estado nutricional, siempre. Y hay que llevar el control del estado nutricional de ese paciente. Y si el estado nutricional de ese paciente, que lo tenemos que hacer como rutina, lo hacemos normalmente, pues añadir el test de disfagia, ¿vale? Porque seguramente esa desnutrición, aparte de por la edad avanzada, por su enfermedad, también tiene un componente que es la disfagia. Perfecto, muchas gracias. Tenemos alguna pregunta más. Bueno, nos dicen que una persona fue diagnosticada en su momento de EPOC y tardaron un poco más en detectar, bueno, pues que tenía disfagia, ¿no? Es un poco a modo de apreciación, ¿no? Nos comenta este ponente. Sí. Es que, a ver, la disfagia es algo que ahora porque hemos empezado a estudiarla más hace algunos años, pero es que no era un signo que es... A ver, yo cuando estudiaba yo no lo estudié y estoy hablando que yo estudié hace 30 años. Entonces es algo que se ha ido dando cuenta la sociedad poco a poco y que ahora es cuando empezamos a poner el tratamiento, a poner, intentar paliar esa disfagia, ¿no? Y ¿qué pasa? Que en medicina ocurre lo mismo. O sea, en medicina tienen sus protocolos y no está metido el protocolo de detección de la disfagia, por lo cual habría que meterlo también. Correcto. Otro participante nos dice, con respecto a la medicación, lo típico, trituramos pastillas y las cápsulas las vaciamos. ¿Cómo las administramos, esa medicación, si no tragan y no mastican? Bueno, sí, eso en la oficina de farmacia la verdad es que tenemos muchos pacientes que precisamente les pasa eso, ¿no? No pueden tragar, tal. Bueno, pues lo que hay que hacer es que esa medicación se pueda tragar o se pueda administrar a los pacientes. Bien, actualmente hay casi todos los medicamentos, digo casi todos porque no todos, están elaborados en diferentes formas farmacéuticas. Es decir, tenemos los comprimidos, que son las pastillas, las cápsulas, que son las que no se deben abrir, pero la gente las abre. Tenemos los sobres, ¿vale? Y tenemos ya lo que son líquidos o jarabes. Están intentando desde la industria farmacéutica, y creo que lo están consiguiendo, ya casi todos están en todas las formas farmacéuticas. Es decir, una persona con disfagia, si por ejemplo el médico le prescribe unos comprimidos, lo suyo es que el cuidador le diga, mira a ver si hay otra forma farmacéutica, si está el líquido, etcétera, ¿vale? Para podérselo administrar. En el caso de que no exista, que también los hay, podemos recurrir a la formulación magistral. A ver, mi consejo es que desde casa no se haga, ¿vale? Desde casa no se haga, porque generalmente los comprimidos que nosotros machacamos o abrimos la cápsula, no se puede, pero los únicos comprimidos que nosotros podemos partir y machacar, los únicos, son los que tienen una ranurita en medio.
Esos son los únicos. Ahí es donde realmente se nos asegura que las dosis están homogéneas a lo largo de todo el comprimido. Pero luego, ¿qué pasa con esos comprimidos que no tienen esa ranura? Pues que son de liberación prolongada, por ejemplo. Eso quiere decir que va soltando, por así decirlo, el principio activo y va poco a poco soltándolo a lo largo del día. Entonces, ¿qué pasa si nosotros lo machacamos? Estamos fastidiando esa liberación controlada, es decir, estamos dando ese principio activo de golpe al paciente. Por lo tanto, lo que nos puede pasar es que no tenga el mismo efecto, o sea, que tenga todo el efecto de golpe, ¿vale? Las cápsulas, ¿por qué no se pueden abrir? Pues porque está formulado para que tenga en cuenta el tiempo de deshacerse la cápsula. Si nosotros solo nos tomamos lo de dentro, el principio activo, el efecto pues no va a ser el mismo, ¿vale? Entonces hay que ir pues viendo un poco lo que se puede machacar, lo que no se puede machacar, y que no se puede dar al paciente porque no puede deglutir, pues entonces recurriremos a la formulación magistral. Y entonces sí, los farmacéuticos, los formuladores magistrales, que son los farmacéuticos, sí que te pueden hacer ese mismo medicamento en una forma farmacéutica que pueda deglutir el paciente. Madre mía, cómo me enrollo, ¿eh? Me enrollo No, muchísimo. perfecto. La explicación ha quedado alto y claro. Vale, hay más preguntas. Nos dicen, buenos días, quisiera saber si hay algún estudio sobre la suplementación con omega 3 en pacientes con Alzheimer. Pues, a ver, en pacientes con Alzheimer, suplementación con omega 3, yo he leído, pero no es suplementación, es decir, eran un grupo de pacientes a los que se les daba a unos omega 3, o sea, como parte de los hábitos alimentarios, es decir, no hay ningún efecto demostrado todavía de que los omega 3 puedan prevenir o disminuir los síntomas del Alzheimer. Sí que es verdad que se está estudiando mucho, concretamente en nuestro grupo estamos estudiando precisamente en personas con Alzheimer la nutrigenética, de cómo influyen los marcadores genéticos y cómo influye la alimentación y cómo esa alimentación puede influir en atenuar los síntomas del Alzheimer. Pero todavía no hemos publicado nada, todavía no hemos llegado a ningún resultado porque es un estudio muy complejo y todavía no hemos llegado a resultados. Vale, voy a hacer 2 preguntas más. Una de ellas es, bueno, ¿qué se puede hacer para prevenir? Y sobre todo nos hacen referencia a si existen algún tipo de ejercicios o si hay algún profesional al que acudir o desde casa se puede hacer algo. Ejercicios para la disfagia. Sí. Bueno, pues generalmente los logopedas son los que ayudan a hacer esos ejercicios. Entonces, normalmente, una vez que se va a la consulta del logopeda, él te manda unos ejercicios, los hace con él allí, en la propia consulta, y luego se los manda para hacer en casa. Y generalmente son cada 2 semanas, el logopeda te va controlando a ver si estás haciendo esos ejercicios bien, pero vamos, los prescribe para casa. Y sí, yo lo recomiendo porque es espectacular cómo mejora la gente cuando va al logopeda y cuando le enseña a hacer esos ejercicios. Bueno, tenemos a alguien que supongo que conoces. Dice, aquí hay un orgulloso antiguo alumno de farmacia de Menchu. Me gustaría saber cómo reeducar la deglución en pacientes que han estado en coma tras su recuperación. Y enhorabuena por la charla. Muchas gracias. Bueno, espero que te vaya bien. No sé quién eres, pero espero que te vaya bien. Y pues sí, se puede reeducar. Un paciente que ha estado en coma, por supuesto, se puede reeducar. Es una reeducación muy costosa, es bastante tediosa y es con ejercicio continuo, ¿no? de deglución y de masticación. Es igual que la fisioterapia. Cuando un paciente está en coma y después tiene que acudir a las sesiones de fisioterapia, es igual de tedioso o incluso más, porque es que el hecho de que no pueda comer una persona y de que esté, pues yo qué sé, con sonda hasta que vuelva a aprender a masticar, eso conlleva también una depresión importante. Entonces, hay ejercicios, por supuesto, hay reeducación, y igual que en el habla, que en la masticación, en la deglución, hay que volver a enseñar a ese paciente a hacer todo otra vez. Bueno, ya una última pregunta. Nos dicen, ¿la dieta MIND sería recomendable?
Bueno, a ver, los tipos de dietas, lo importante de la dieta es que sea variada y equilibrada, es decir, que aporte todos los grupos de alimentos, ¿vale? Y que aporte pues tanto hidratos de carbono, proteínas y lípidos en la justa proporción como cualquier persona normal. Por supuesto, una dieta que tiene pues probióticos, prebióticos, etcétera, y que incluya muchos más alimentos, por supuesto se puede hacer. Dietas estrictas, etcétera, no. O sea, pero eso ni en pacientes ni en población en general. A ver, hay que comer todos un poco de forma equilibrada y variada y se pueden hacer, y se puede conseguir sin hacer burras, ¿eh? Pero bueno, que si se aporta todo tipo de alimentos, estupendo. Muchísimas gracias. Bueno, ya vamos a finalizar lo que es el webinar. Voy a dar paso a mi compañera María Ángeles para que os despida a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues acabamos ya este webinar. No sin antes agradecer a Mari Carmen haber compartido su tiempo y conocimientos con todos nosotros y por haber facilitado información sobre la disfagia y consejos para hacer frente a ella con pautas de alimentación prácticas y sencillas. Por último, anunciamos el próximo webinar que se celebrará el jueves 15 de junio a las 11 de la mañana. Su título será Aspectos básicos a tener en cuenta previos a la institucionalización de una persona con demencia, impartido por Elena Ramos Nieto, trabajadora social en el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedad de Alzheimer y otras demencias del INSERSO. Esperamos que este webinar haya resultado de vuestro interés. Muchas gracias por vuestra presencia. Damos por finalizado el encuentro. Muchas gracias.